Espero que lo que vamos a tratar os resulte interesante y que os haya merecido la pena la espera, ¿no? Como comentaba Aurelio, yo soy doctor en Ciencias Químicas, he escrito 2 libros, Las leyes espirituales y La ley del amor, y en esos libros lo que se intenta es profundizar en el sentido de la vida. Y la película, el argumento de la película está muy relacionado con eso, con el sentido de la vida. En realidad, la película está inspirada en el libro de las leyes espirituales. Pero aunque parezca que no se puede inspirar algo que parece que sea nuevo, ¿no? El libro está escrito en el año 2008, se publicó, y la película hace referencia a cosas de hace 2000 años, uno puede pensar, no tiene relación, o es una anacronía, ¿no? Que tú pongas algo que se ha escrito ahora hace 2000 años. Eso sería así si lo que dice el libro es algo nuevo. Pero en realidad lo que voy a intentar hacer en la presentación es demostraros que lo que dice el libro no es nada nuevo, sino que es algo que se ha dicho a lo largo de la historia de la humanidad, en diferentes momentos, por diferentes personas, pero que es el mismo mensaje. Por eso la presentación se titula Vestigios históricos de las leyes espirituales, porque vamos a intentar mostrar un poquito que en realidad las leyes espirituales es algo que se ha conocido desde hace muchísimo tiempo. Se han hallado numerosos escritos que han permitido conocer las creencias religiosas del mundo antiguo, de Egipto, de la India. El pueblo hebreo es, digamos, la que más conocemos, pero en la antigüedad ya se planteaban los seres humanos muchas cosas y se formaron su propia concepción del mundo. Esas creencias religiosas se suelen originar a partir de la enseñanza de seres humanos que nacieron y vivieron en aquellas épocas. Por ejemplo, el hinduismo se genera a partir de la misión de Krishna. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Por ejemplo, el judaísmo está muy influido por las enseñanzas de Moisés, aunque Abraham se supone que es el padre del pueblo hebreo, pero la verdad es que se desarrolla, digamos, como una religión más organizada a partir de Moisés. Estamos hablando de 1272 años antes de Cristo. En el caso del budismo, gracias a la misión de Buda, ¿no? Siddhartha Gautama, estamos hablando de una época 500, 400 años antes de Cristo, y quizá pues, la más conocida para nosotros es el cristianismo, que se origina a partir de la misión de Jesús de Nazaret, ¿no? Y a partir de ahí, de hecho, nosotros contamos los años. Eso es un reflejo de la importancia que ha tenido esa figura en nuestra civilización, ¿no? A estos seres se les ha llamado de muchas maneras. Se les ha llamado dioses, avatares, mensajeros de los dioses, profetas, hijos de Dios. Incluso se le atribuían capacidades o poderes extraordinarios, ¿no? Sabéis que la Biblia habla de que Moisés separó las aguas para que pasara el pueblo hebreo, o que Jesús andaba por encima de las aguas. Aparte de esos supuestos milagros, decían de ellos que tenían un contacto con un mundo que parecía invisible para el resto, pero que para ellos era como algo natural, ¿no? Y que fruto de ese contacto pues extrajeron las enseñanzas que han dejado en este mundo. Por ejemplo, los 10 mandamientos de Moisés. O, bueno, Jesús, sabéis que hay un momento del Evangelio que habla de la transfiguración, ¿no? Como que Jesús, de alguna manera, contacta con seres que están en otro plano y recibe algún tipo de mensaje de ellos. Pero la pregunta sería, ¿qué hay de cierto en todo ello? ¿Cuánto es verdad? ¿Cuánto es fantasía del ser humano? Creo que es algo que todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Aunque no lo sepamos a ciencia cierta, sabemos que esos seres han dejado un mensaje, un legado, que, como he comentado, ha sido el germen de muchas religiones que aún hoy en día perduran. Ahí os había mostrado pues, los libros sagrados de muchas religiones. Pero uno se puede seguir preguntando, ¿quiénes eran realmente? ¿Eran personas, seres humanos como nosotros? ¿Eran dioses, profetas? ¿Eran algo diferente a lo que somos nosotros? Otra pregunta sería, ¿de dónde proviene su mensaje? ¿En qué consistió el mensaje?
el verdadero, el que dieron ellos, no el que nos ha llegado a nosotros, que puede sufrir modificaciones. ¿Y por qué lo trajeron? Otra pregunta, ¿qué hicieron para acceder a esas enseñanzas? Y la siguiente pregunta sería, ¿esto está reservado solo para unos pocos o cualquier ser humano puede acceder a todo ello? Yo soy de la opinión que no es reservado a unas pocas personas, sino que todas las personas podemos acceder a ese contacto con el mundo espiritual. Por diferentes maneras, todos podemos acceder a ello. Aquí yo había puesto diferentes formas de contacto con ese mundo. Por ejemplo, las personas que han vivido las experiencias cercanas a la muerte. Esta experiencia, no me voy a extender en ella, pero básicamente la han tenido personas que han estado en muerte clínica y que han conseguido ser reanimadas. Y que cuando vuelven, digamos, de ese momento de muerte clínica, cuentan una experiencia que vivieron en ese estado en el que supuestamente estaban muertos. Y resulta que esa experiencia es muy parecida de unas personas a otras. En general hablan de que se separan del cuerpo, que van a un lugar donde ven a alguien que les dice que tienen que volver, pero donde vislumbran que hay una vida más allá de la muerte. Hay personas que afirman haber salido del cuerpo, y en ese momento en que han salido del cuerpo, han tenido también una experiencia de la cual se traen una serie de informaciones, ¿no? Hablan pues de que ven también otro mundo más allá del físico, donde contactan con seres de los cuales reciben informaciones. A esto se le llama viaje astral. Estas formas de contacto requieren la separación del cuerpo, o sea, se basan en que nosotros somos espíritus, que estamos en el cuerpo como si el cuerpo fuera un vestido, pero que nos podemos desprender de él en algunos momentos. Uno de ellos es el momento de la muerte, pero que no siempre hace falta que nos muramos para salir del cuerpo. De hecho, cuando estamos durmiendo, podemos salir del cuerpo. Y luego hay otras formas de contacto que no requieren la separación del cuerpo. Por ejemplo, las personas moribundas al final de la vida, pues suelen tener una experiencia que es bastante parecida en todos los seres, que es el que empiezan a ver a seres queridos que ya han fallecido. Esto es algo muy habitual. Parece ser que esa experiencia lo que está haciendo es prepararles para esa transición que van a hacer hacia otro lado. Luego, aparte de esta experiencia, hay personas que tienen intuiciones, que tienen como una voz de la conciencia que les dice un poco, les aconseja sobre lo que está bien, lo que está mal. Para la mayoría de personas nunca llega a ser claro de dónde viene esa voz de la conciencia, pero hay personas que dicen que ese mensaje les llega de otro lado y que les llega de personas concretas, espíritus, seres queridos que ya han fallecido, y que para ellas está claro que son ellos, porque a veces los ven, los escuchan, los perciben de alguna manera. Esas personas que tienen esa facilidad para tener ese contacto se les suele llamar mediums, ¿vale? Y el don que supuestamente tienes es la mediumnidad. Es decir, que el contacto con ese otro plano es en realidad más normal de lo que pensamos, y que quizá a través de ese contacto esos seres, por tenerlo, digamos, más cultivado, esa forma de contactar, recibieron esos mensajes. Hay vestigios históricos de, por ejemplo, la existencia de los viajes astrales, la separación consciente del cuerpo para tener una experiencia extracorpórea. Los egipcios, por ejemplo, al espíritu que está en el viaje astral los representaban como un pájaro, el cual poseía rostro humano y al que llamaban Ba. Eso quiere decir que en cierta manera los egipcios sabían cómo hacer para salir conscientemente del cuerpo y traerse de ello una enseñanza. Respecto al tema de la mediumnidad, se desarrolló, aunque haya existido siempre la mediumnidad, se desarrolló mucho a partir de los siglos XVIII y XIX. ¿Por qué? Porque es entonces cuando hay un declive en las persecuciones religiosas. Sabéis que en la Edad Media, cuando alguien decía que tenía contacto con espíritus o veía cosas o hacía cosas que a la Iglesia no le gustaban, pues directamente cogían a esa persona, decían que era una bruja o un hereje o lo que sea y lo quemaban. Por lo tanto, lo habitual es que las personas que tuvieran ese tipo de contactos, pues se callaran la boca para sobrevivir. Y si alguien no se callaba, pues ya le hacían callar. Ya lo quemaban y
asunto resuelto, ¿no? Pero, como digo, a partir del declive de la Inquisición, que es a partir de los siglos XVIII y XIX, pues este tipo de manifestaciones mediúmnicas empieza a no ser reprimido, y eso hace pues que haya gente que se interese por el estudio de estas manifestaciones, gente que también estaba dentro de la ciencia. Y quizá uno de los impulsores de ese tipo de conocimiento que aparecía a través de las manifestaciones mediúmnicas, uno de los estudiosos más importantes fue un pedagogo francés llamado Allan Kardec, que escribió un montón de libros, todos ellos extraídos supuestamente de mensajes llegados a través de personas que tenían este don de la mediumnidad. El más famoso, el Libro de los Espíritus, escrito en el año 1868, creo que fue. Aquí tenéis la referencia de ese libro y otros que escribió después. Estos son otros investigadores de aquella época: Emanuel Swedenborg, Michael Faraday, León Tolstoy, Arthur Conan Doyle, científicos que se dedicaron a estudiar las facultades mediúmnicas. Es decir, que en aquella época la ciencia era una ciencia que intentaba conocer la verdad en todos sus aspectos. Es decir, los científicos también eran filósofos. Hoy en día parece que ha habido una división en ese tema. Los científicos, como decir, tú interésate por el estudio de la materia y deja el estudio de la filosofía a otra gente, ¿no? A la religión o a la filosofía. Pero en aquella época los estudiosos querían saber de todo y se interesaban por todo. Y también se interesaron por el estudio de la mediumnidad, de una manera muy, muy seria. Y todos estos investigadores fueron personas de renombre en la ciencia que se interesaron por el estudio de la mediumnidad. Aquí tenía también una lista de tipos de mediumnidad, porque hay diferentes tipos de mediumnidad. Hay una que es bastante llamativa, que es la mediumnidad donde se pierde la conciencia. Es decir, que lo que pasa es que el medium se deja llevar y es como que cede su cuerpo para que un espíritu hable a través de él, ¿no? Sabéis que la película de Ghost, si os acordáis, Whoopi Goldberg hacía ese papel, ¿no? En algunos momentos. A veces podía escuchar al espíritu y a veces podía prestarle su cuerpo para que el espíritu hablara a través de él. Pues esto que se ha tenido como algo que siempre ha estado en duda, si era posible o no, con mucha fantasía, pues creo que está reflejando algo que en realidad es real, que también ha habido investigación, y la hay, sobre estos temas, bastante seria, pero no vamos a entrar en ello porque no es el objeto de hoy, pero que sepáis que existe ese tipo de estudios, ¿vale? Eso también es una forma de contacto más directa con ese otro plano. ¿Cuál sería el propósito del contacto espiritual? En general, el contacto bien intencionado lo que pretende es que esos espíritus influyan positivamente en el proceso de evolución de los seres humanos, ¿vale? Ayudarles en diferentes aspectos. A veces es reconfortar a los que se han quedado aquí cuando han perdido a un ser querido, a veces es ayudarles para que superen los problemas de la vida, a que mejoren como personas. Y de todo ese tipo de contactos nos han llegado diferentes mensajes, que voy a intentar resumir lo más brevemente posible. El primer mensaje importante es que todos nosotros en realidad somos inmortales y que la vida física no sería el final de la vida, solo una etapa de transición hacia otra vida en otro plano, ya podemos llamarle plano espiritual. Otra cosa importante es el decirnos que eso quiere decir que todos nosotros vamos a contactar de nuevo con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. Si lo vemos de esta manera, nos daremos cuenta que entonces la muerte ya no es algo tan trágico. En realidad es como un hasta luego, no es un adiós, es un hasta luego, porque en algún momento nos vamos a reencontrar. Otra cosa que se nos dice es que en realidad existe un plan para que todos nosotros vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, a base de experimentar en el plano físico con libertad todas las vidas que haga falta. Es decir, que no solo vendríamos una vez a este mundo, sino que vendríamos muchas veces. Y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida, la familia en la que nacemos, el lugar y las personas con las que convivimos,
las pruebas importantes, incluso el tiempo que vamos a vivir, todo eso no ocurre por azar. Es como que forma parte de ese plan para hacernos evolucionar. Y que las circunstancias de esta vida están muy ligadas con lo que hemos hecho en las vidas anteriores. De hecho, somos nosotros los que más o menos decidimos las circunstancias importantes de la vida que nos van a permitir que nos sirvan para evolucionar. Todo eso con un único propósito: aprender. ¿Aprender qué? Aprender a amar. Para mí la palabra evolucionar significa eso, aprender a amar. Y para poder aprender a amar y evolucionar es necesario conocer cuáles son las reglas del juego, lo que yo he llamado leyes espirituales. Para mí esas leyes son 4: la ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. En los libros podéis encontrar más explicación sobre cada una de esas etapas, no es el objetivo de hoy. Y ya para acabar mi presentación, ya voy a hacerlo hablando un poquito de la historia del contacto espiritual. Porque todo esto que tenemos ahora siempre ha existido. Siempre ha existido la posibilidad de contactar con el mundo espiritual. Siempre ha habido mediumnidad, siempre ha habido experiencias cercanas a la muerte, siempre ha habido gente que ha podido contactar con el plano espiritual, porque nunca hemos estado solos. La historia del contacto espiritual se remonta a los albores de la humanidad. Como he dicho, nunca hemos estado solos. No sé si conocéis ese símbolo, ahí no se ve casi bien. Es un símbolo que se encontró en unas cuevas en Almería. Es el símbolo del índalo. Es como una persona así, pero que tiene como un arco encima. Eso ese símbolo se ha asociado con el de mensajero de los dioses o mensajero del mundo espiritual, porque era como mirar hacia arriba para intentar recibir algún tipo de ayuda. El hecho de que desde los albores de la humanidad los seres humanos se preocuparan por el enterramiento de los muertos ya significaba que en cierta manera estaban ya preocupados por la existencia de una vida más allá de la muerte. Si no, ¿qué sentido tenía eso? Si investigamos en la historia, veremos que la mediumnidad, como conexión entre el mundo material y el espiritual, ha estado siempre presente. En cualquier civilización, cultura y época existen vestigios sobre la comunicación con seres del más allá. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, en los caldeos, celtas, griegos, sumerios, africanos, aztecas, hindúes, incas, siempre había como un chamán, un anciano, una persona que actuaba como una persona preparada para ese contacto con el otro plano. Más o menos acertadamente, esas figuras han existido en la historia de la humanidad y sus pueblos les tenían en alta consideración y muchas veces seguían las recomendaciones que ellos les daban porque consideraban que estaban inspirados por algún tipo de divinidad o alguna fuerza oculta que ellos no podían ver. Ya digo que más o menos equivocadamente, porque no todo lo que esos decían era verdad. Porque sabéis que se han hecho barbaridades en nombre de supuestos dioses. Para mí uno de las fraternidades que mejor conocían cómo se podía contactar con el plano espiritual positivo eran los esenios. Ya veréis que eso también tiene que ver con la película. Los esenios fueron una fraternidad que estuvo viviendo en la época de Judea, de Palestina, desde la época de Moisés hasta poco después de la muerte de Jesús. Y ellos, pues, en realidad eran una especie de guardianes del conocimiento ancestral, el cual no solo era que lo recibían de los escritos antiguos, sino que ellos siempre estaban actualizándolo con esa capacidad que tenían de contactar con ese plano, ¿no? Había personas que desarrollaban la mediumnidad y había un conocimiento bastante profundo de cómo se podía contactar con ese plano. Y de esta manera recibían información espiritual muy profunda. A través de obras mediúmnicas y hallazgos de escritos antiguos se ha podido reconstruir la historia de la humanidad olvidada y manipulada a consecuencia del egoísmo del ser humano. Y también se ha podido conocer un poco cómo era la vida de los esenios, que fueron, por supuesto, coetáneos de Jesús y tuvieron un gran papel en
prepararle para la misión que desarrolló en este mundo. Hay algunos libros que yo os quiero recomendar. Las obras de Josefa Rosalía Luque Álvarez. Ella fue una medium argentina que escribió una serie de libros supuestamente inspirados por seres de otro plano, que narraban la historia del pasado de la humanidad, desde muy antiguo hasta la época de Jesús. Entonces, si queréis conocer un poquito esa versión de la historia, que a mí me parece súper interesante, pues veréis que realmente el mensaje que se ha transmitido a la humanidad siempre ha sido semejante, lo que ha cambiado es la época y los personajes. Lo que pasa es que con el tiempo todo se ha ido deformando, y por eso es necesario volverlo a refrescar. Entonces vamos a comentar algunas cosas de estas obras y también de algunos escritos antiguos, como el Evangelio de los 12. Es un evangelio apócrifo que descubrió un reverendo irlandés, el reverendo Gideon Ousley. Estuvo en un monasterio tibetano y allí los monjes tenían guardados escritos muy antiguos y descubrieron que uno de esos escritos era un texto escrito en arameo, en la lengua de la época de Jesús, que era más o menos de aquella época y que pues llevaba escrito una serie de hechos sobre la época de Jesús que diferían en algunas cosas de los evangelios que nosotros conocemos. Parecía como que los evangelios que nosotros conocemos fueran un recorte donde se han quitado unas partes que no interesaba que se conocieran. Entonces, algunas partes de ese evangelio apócrifo hablan también de las leyes espirituales, y también algunas partes de los textos de Josefa Rosalía Álvarez hablan de las leyes espirituales. Me gustaría hacer hincapié en algunos de esos textos, ¿vale? Bueno, me voy a saltar algunas cosillas, ¿vale? Si no se va a hacer muy tarde. El objetivo de todo ese contacto siempre es el que he dicho antes, intentarnos ayudar a evolucionar. Del Evangelio de los 12, como digo, es un evangelio en arameo, que se preservó en un monasterio budista. En ese evangelio se han encontrado pruebas de la evidencia de que realmente existe la ley de la evolución y de la reencarnación. Sabéis que la Iglesia católica no cree en la reencarnación, no cree, sin embargo, a pesar de que en algunos evangelios se hace referencia a la reencarnación de una manera a lo mejor no clara, porque ya se ha borrado lo que le daba claridad. Entonces, hay un episodio, no sé si conocéis, de uno de los evangelios donde Jesús habla con Nicodemo. No sé si os acordáis de esa parte. Y Nicodemo, hay un momento que le pregunta a Jesús sobre algo que él dice, aunque vamos a primero hablar de este texto, que es diferente. Esto es un texto que está en el Evangelio de los 12, donde alguien le pregunta a Jesús: ¿cómo quieres que enterremos a nuestros muertos? Y él contesta: en verdad os digo que no existe la muerte. Lo que consideráis muerte es el portal a la vida, y la sepultura es la puerta de la resurrección. No os aflijáis ni lloréis por los que os han abandonado, sino más bien alegraos por su entrada en la vida. Así como todas las criaturas vienen de lo invisible a este mundo, así regresan a lo invisible, y así volverán hasta que estén purificadas. Hay una resurrección al salir del cuerpo y una resurrección al entrar en el cuerpo. Hay un salir de la vida de la carne y un descender a la vida de la carne. El cuerpo que colocáis en la sepultura o que es consumido por el fuego no es el cuerpo que será, pues los que vendrán recibirán otros cuerpos, y lo que sembraron en una vida lo recogerán en otra. En ese texto hay una cantidad de sabiduría condensada impresionante. Se habla de la reencarnación y se habla de su papel en el proceso de evolución, y se enlaza con la ley de la justicia espiritual. Lo que sembraron en una vida lo recogerán en otra. Directamente está hablando de la reencarnación y de que la siembra y la cosecha no ocurren en la misma vida. También habla de que el cuerpo físico no es donde está la esencia del ser humano. Y se habla de una ida y venida del mundo espiritual al mundo físico.
Esta es otra pregunta que le hacen a Jesús. Alguien le pregunta, Señor, ¿qué enseñas sobre la vida? Y él contesta, benditos los que tienen que soportar muchas experiencias, pues a través del sufrimiento llegarán a ser perfectos. Serán como los ángeles de Dios en el cielo, y ya no morirán, ni tampoco renacerán, pues muerte y nacimiento ya no dominarán sobre ellos. En verdad os digo que si no nacéis de nuevo del agua y del fuego, no veréis el reino de Dios. Y entonces es cuando viene el episodio de Nicodemo. Nicodemo le habla a Jesús porque no ha entendido exactamente lo que ha querido decir. Y le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y nacer? Es decir, que él entendió que esas palabras que decía Jesús se referían al hecho de poder volver a este mundo y volver a nacer de nuevo. Y él contesta, en verdad te digo que si alguien no vuelve a nacer de la carne y del espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Eso también está en el Evangelio. Más o menos hasta ahora está en el Evangelio todo. Luego dice, el viento sopla donde quiere y bien oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y la luz brilla desde el este hasta el oeste, el sol se levanta de las tinieblas y desciende de nuevo a las tinieblas. Eso más o menos está en el Evangelio. No a lo mejor todo, pero más o menos sí. Pero a partir de este momento ya no está. Y dice así, así le ocurre al hombre de vida en vida. Cuando viene de las tinieblas, que sería el mundo espiritual, ya estuvo antes aquí. Y cuando desciende de nuevo a las tinieblas, es para demorarse un poco y después volver a estar aquí, en el mundo físico. Así, atravesando muchos cambios, debéis volveros perfectos. Hay un rollito ahí que habla también que algunas cosas están en el Evangelio. Y le vuelve a preguntar Nicodemo, ¿cómo puede suceder esto? Y luego dice, al final, nadie ha subido al cielo, sino que ha bajado del cielo el que está en el cielo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los que estamos aquí y nos vamos al mundo espiritual, hemos bajado de ese mundo espiritual, hemos encarnado primero. Pues todo eso está en el Evangelio de los 12 y habla claramente de la reencarnación. Pero todo eso se quitó. En un determinado momento, los padres de la Iglesia decidieron que eso molestaba y lo quitaron. Y lo que nos ha llegado a nosotros ya es un mensaje adulterado. También habla de la ley del amor en este Evangelio de los 12. Jesús les dice a la gente que le escuchaban, he aquí que os doy una nueva ley, es la ley del amor, que sin embargo no es nueva, sino antigua. Guardaros bien de añadir algo nuevo a esta ley y de quitarle algo. Cuando guardéis la sagrada ley del amor, la cual os he dado, la verdad os será revelada más y más. Y el Espíritu de la verdad, que viene de arriba, os guiará a toda la verdad, aunque sea a través de muchos caminos cerrados. Quiere decir que cuando una persona pone empeño en evolucionar, recibe la ayuda del mundo espiritual. Y que muchas veces el aprendizaje será a través de equivocarnos muchas veces en el plano físico. Y él dice que no es una nueva ley, sino que es una ley muy antigua. Era nueva para ellos porque se había olvidado. Y Jesús lo que hacía era refrescarla. Esto es otra referencia a la ley del amor en el Evangelio de los 12. Dice, la sabiduría no es sin el amor, ni el amor es sin la sabiduría. La cabeza no es sin el corazón, ni el corazón sin la cabeza. Otra referencia a las leyes espirituales la cogemos del libro Ramatís, La misión del espiritismo. Es un libro también mediúmnico. Ramatís es un espíritu que habla a través de un medium y le transmite diferentes mensajes. Dice esto, he cogido un fragmento del libro. Dice, Moisés transmitió por los 10 mandamientos la primera revelación, la ley de la justicia. Jesús fue el mensajero de la ley del amor a través del Evangelio. Y otros profetas antiguos, pone los nombres, Antulio, Anfión, Numú, Krishna, Buda y otros mensajeros de lo alto, también fueron reveladores de la verdad espiritual y portadores de enseñanzas que atendieron las necesidades y costumbres de cada raza. De sus actividades nacieron creencias, doctrinas, agrupaciones iniciáticas, sectas religiosas y movimientos filosóficos que aún hoy están esparcidas por el mundo. Fijaros que menciona la ley del amor y la ley de la justicia. Este es otro fragmento del libro Arpas Eternas, de Josefa Rosalía Luque Álvarez, que cuenta la historia de la vida de Jesús. En esa vida habla de que Jesús, Juan el Bautista y otros fueron educados por los esenios y digamos que ellos tenían como una especie de
proceso de aprendizaje donde había diferentes niveles. Y aquí está hablando de una especie de examen que le hacen a Jesús y a Juan para ver si estaban capacitados para llegar al máximo nivel que había dentro de la fraternidad de los esenios. Os voy a leer un trocito de lo que pone ahí. A Jesús le llaman Yahshua, a Juan Yohanan. Lo digo porque voy a utilizar esos nombres. Dice, esa misma noche tuvo lugar la primera asamblea para la consagración de Yahshua y Yohanan como maestros de divina sabiduría. Los 70 ancianos estaban subdivididos en 7 consejos, cada uno de los cuales tenía a su cargo el examen del pretendiente en una de estas 7 cuestiones que abarcaban toda la ciencia de Dios, de los mundos y de las almas, y cada consejo constaba de 10 miembros. Y aquí están las cuestiones que les preguntaron y que ellos tenían que desarrollar. Primera cuestión, Dios. Segunda cuestión, los mundos. Tercera cuestión, las almas. Cuarta cuestión, la ley de la evolución. Quinta cuestión, la ley del amor. Sexta cuestión, la ley de justicia. Y séptima cuestión, los mesías o inteligencias conductoras de humanidades. Solo falta mencionar a la ley del libre albedrío ahí, pero en otros lugares del libro también lo menciona. Yo cuando leí este libro, o sea, el libro de las leyes espirituales está escrito bastante antes de que yo conociera estos libros. Y me fue muy grato ver la gran coincidencia que había entre lo que estos libros decían y lo que decían las leyes espirituales, porque prácticamente parece que haya cogido este libro y lo haya yo copiado, ¿no? Sobre todo en el tema de las leyes espirituales. Entonces para mí fue un gran regocijo el ver que había en algún sitio un reflejo de esto. Por eso digo que las leyes espirituales no son nada nuevo, sino que es algo muy antiguo. Ya para acabar, me he extendido un poco, que sepáis que esos libros los podéis descargar gratis en mi blog, lasleyesespirituales.blogspot.com, que hemos traído libros en formato papel, por si los queréis tener, cada uno vale 2 euros y con eso pagamos los gastos de la imprenta. Es decir, no hay ánimo de lucro. También deciros, para presentar directamente la película, que el guión de la película está inspirado bastante en el mensaje de los libros. La película se titula El profeta del desierto y habla sobre la vida de Juan el Bautista. Esa película, aparte de verla hoy aquí, podéis entrar en YouTube y verla, porque está de acceso gratuito para todos. Y que si en algún momento os apetece, si os ha gustado la película, le deis a me gusta en YouTube y pongáis algún comentario. Pues eso es importante porque YouTube recomienda la película a los demás si tiene muchas visualizaciones, si hay muchos me gustas y si hay comentarios. Eso también nos ayudará para poder hacer más capítulos de esta película, porque todo esto, sabéis que cuesta un dinero, nosotros no le pedimos dinero a nadie, ni lo haremos, sino que nos intentamos financiar con las propagandas de YouTube. Entonces, cuantas más visualizaciones tenga la película, más dinero podremos conseguir para hacer más capítulos. Y ya sin más preámbulos, también deciros que todas las personas que han participado en la película Profeta del Desierto, los actores y mucha de la gente que ha participado, lo ha hecho de forma desinteresada, es decir, nadie ha cobrado nada. Sí que es verdad que hemos tenido que pagar algunas licencias musicales, pero los actores, la gente que ha hecho la vestimenta, la gente que nos ha ayudado en el montaje de sonido, incluso algunas composiciones de la película han sido compuestas y creadas por una persona que lo ha hecho incondicionalmente. Os voy a contar solo un poquito, no os quiero adelantar algo más, pero aparte del mensaje que da Juan, ahí hay un argumento de una trama que era algo que pasaba mucho en esa época con el tema de los sentimientos y veréis que todo gira en torno a esa trama. Y creo que ya sin más preámbulos os voy a dar paso a la película. Vamos a y pues gracias por vuestra atención. Después de la película haremos un coloquio donde podéis preguntar o comentar aspectos de la película o de la presentación. Pues muchas gracias.